Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga una vez más a este tiempo de celebración que el Señor nos permite hoy en su presencia y juntos poder celebrar y poder regocijarnos en la presencia del Señor. Queremos darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes ahí en sus casas. Qué bendición poderles saludar a través de este medio, saber que Dios es bueno, que ha sido bueno para con cada uno de nosotros y que hoy una vez más nos permite honrar y celebrar a su nombre. Así que, hermanos, reiteramos esta cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a todas las personas que nos ven no solo en Puerto Salgar, sino fuera de este municipio a donde llega esta señal. Dios les bendiga. Sabemos que hay una palabra de parte del Señor especial para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es viva y es eficaz, trasciende los tiempos, las edades, las épocas, y sabemos que a través de su palabra el Señor nos conforta, nos anima, nos levanta. Así que, hermano, en el nombre del Señor, levantémonos en esta noche. Levanta tu corazón delante del Señor, que tu espíritu se fortalezca en el Señor, se fortalezca en Dios, y vamos a comenzar este tiempo dándole gracias al Señor, orando porque Dios ha sido bueno, porque su presencia nos ha sostenido y porque Él está en medio de su pueblo para hacer señales, maravillas y prodigios. Aún ahí en su casa el Señor se mueve y se glorifica en ese altar familiar que usted ha levantado y que hemos levantado para el Señor. Así que Isaí va a estar dirigiéndonos en esta oración de inicio, dando apertura a este tiempo de celebración hoy viernes. Así que cierre sus ojos ahí donde usted está y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por ese tiempo tan maravilloso, Señor, que tú nos permites vivir para adorarte y glorificar tu nombre. Bendigo cada vida, Señor, en este momento, cada uno de mis hermanos que se encuentra en su casa, Señor. Padre, fuimos creados con un propósito y es para exaltar tu nombre, para cantar, Señor, cánticos, Señor, que lleguen, Señor, a tu corazón. Muchas gracias, Señor. Padre, porque tú eres digno de toda gloria y toda honra. Y en esta hora, Señor, que nada nos distraiga, Señor, que podamos gozarnos ante ti, oh buen Maestro. Muchas gracias. Recibe el honor, recibe la gloria y recibe la alabanza. Hermano, tú que me estás viendo, dispón tu corazón a Él y adórale en esta noche. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Y de esta manera entonces, mis amados hermanos, vamos a exaltar y vamos a honrar el nombre de nuestro Dios. Vamos, Brian. Yeah. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. No somos esclavos del temor. Te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Te adoramos, Señor, cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti.
Vamos, amados hermanos, entonces de esta manera a disponer nuestro corazón y a ir a la palabra del Señor. Bueno, mis amados hermanos, y continuamos entonces en esta noche, en este tiempo de celebración, y vamos a ir a la palabra del Señor. Después de haber exaltado, haber honrado el nombre de nuestro Dios, vamos a escuchar su palabra, a disponer nuestro corazón. Así que yo le invito a todas las personas que nos están viendo a esta hora, ubíquese allí en su lugar, en su casa, en su trabajo, donde usted se encuentre. Si tiene la manera de poder abrir la palabra del Señor, vaya por ella, téngala ahí. Si tienen que tomar apuntes también, hágalo, porque en esta noche Dios nos va a hablar. Por favor, si usted tiene a alguien al lado, dígale: en esta noche Dios nos va a hablar. Amén. Y yo espero que usted crea esa palabra, mi hermano, que Dios es el que nos habla a través de su santa y poderosa palabra. Gloria al Señor. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Este es un pasaje que me ha estado reconfortando mucho en estos tiempos. Es un pasaje en el cual he podido estar meditando en la palabra del Señor y he encontrado riquezas tremendas en este pasaje del libro de Hebreos, el capítulo 11. Muy bien, en esta noche vamos a estar hablando de un tema que he titulado se necesitan conquistadores. Por favor, si usted puede repetirlo conmigo, dígalo: se necesitan conquistadores. Muy bien, y vamos a ir al capítulo 11, versículo 32 al versículo 38. Y la palabra del Señor nos dice ahí en Hebreos 11, 32 en adelante: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar entonces de este tema: se necesitan conquistadores. Cuando voy al diccionario y miro la definición de conquistador, dice que es alguien que logra conquistar, es alguien que logra ganar y conseguir algo, generalmente con esfuerzo, habilidad o venciendo algunas dificultades. Justamente en ese pasaje se mencionan hombres y mujeres de Dios que fueron conquistadores. Estas personas tuvieron debilidades, vivieron en tiempos de crisis muchos de ellos, pero aún así creyeron a las promesas de Dios y se atrevieron a creer incluso hasta el final de sus vidas. Ellos no vivieron en una burbuja de cristal como si fueran intocables, sino que tuvieron que enfrentar pruebas, pero al mantenerse fieles fueron aprobados por Dios. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice el versículo 6 de este mismo capítulo 11. Así que vamos a hablar en esta hora acerca de quién es un conquistador,
para poder responder o para poder entonces hablar acerca de la necesidad que se tiene hoy en día de conquistadores. Conquistadores que nos levantemos en medio de las crisis y podamos mostrar el poder de Dios en medio aún de ellas. Y vamos a hablar entonces de quién es un conquistador, basados en algunos versículos de esta porción del libro de Hebreos, el capítulo 11. En primer lugar, un conquistador es uno que da testimonio de lo que ha creído sin importar las críticas o las consecuencias. Quiero repetir esto, por favor. Si usted tiene que anotar, anótelo. Un conquistador es uno que da testimonio de lo que ha creído sin importar las críticas o las consecuencias que puedan venir por esto. Encontramos, por ejemplo, en el versículo 31, ahí en el mismo capítulo 11, y dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer fue una mujer que arriesgó su vida justamente para salvarla y para salvar a su familia. Y eso fue lo que recibió. Fue una mujer que le creyó a Dios, fue una conquistadora. Esta mujer creyó a la palabra de estos espías y ella sabía quiénes eran, sabía lo que Dios había hecho con ellos en el desierto y que Dios les daba la victoria por donde quiera que iban. Así que ella decidió creer a esto que estaba escuchando y que estaba viendo en ellos. Y cuando vinieron estos espías, ella arriesgó su propia vida, se hizo cosas para poder ocultarlos ante la vista de los demás, para poder entonces de esta manera salvar su vida y salvar la vida de su familia. Por eso estamos hablando de que un conquistador es una persona que da testimonio de lo que ha creído sin importar a las críticas, sin importar de pronto las consecuencias que puedan venir. Nosotros en la palabra del Señor encontramos algunos ejemplos más de hombres que no tuvieron temor a las críticas o a las consecuencias que pudieron venir y que se convirtieron en conquistadores. Hombres y mujeres de Dios que se levantaron como conquistadores y a lo mejor los criticaron, a lo mejor los llamaron cobardes, a lo mejor quisieron amedrentarlos, pero a ellos no les importó esto, porque sencillamente sabían en quién habían creído. Uno de ellos es el famoso José. En el libro de Génesis, el capítulo 39, versículo 7 al versículo 9, dice la palabra del Señor: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Dice la palabra del Señor, y él no quiso. Esta palabra es algo bien importante. Y él no quiso acostarse con esta mujer. No quiso, a pesar de que era una mujer hermosa. No quiso, a pesar de que sabía que tenía la oportunidad para de pronto hacerlo. Pero él no quiso y le dijo a esta mujer: he aquí, mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor en esta casa que yo, y ninguna cosa me ha reservado mi amo sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran de mal y pecaría contra Dios? Aquí vemos a un hombre íntegro, vemos a un hombre que sencillamente despreció una oportunidad que para muchos era una muy buena oportunidad quizás en algún momento, pero este hombre dijo: no voy a fallarle a la persona que me ha delegado, que ha puesto su confianza en mí, que me ha confiado su casa. No le voy a fallar, y mucho menos le voy a fallar a Dios. Voy a mantener mi testimonio, y eso es justamente lo que estamos hablando. Porque un conquistador es una persona que da testimonio, es una persona que guarda testimonio sin importar si lo critican, sin importar si se burlan, sin importar si lo azotan o vienen cosas peores contra él. Un conquistador está dispuesto a dar testimonio, y José fue uno de ellos. Pero no solamente José,
sino que también Pedro. En el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hombres, hermanos, que se levantaron en medio de un momento, y la palabra del Señor dice allí en el libro de Hechos, el capítulo 2, que algunos los criticaban y les decían: están borrachos, están llenos de mosto, y quizás, hermanos, se levantaron contra ellos. Pero aquí se levantó un conquistador junto con otros 11 conquistadores más, y dieron testimonio de lo que estaba pasando, dieron testimonio de lo que estaba ocurriendo en sus vidas. Ese fue un ejemplo, hermanos, tremendo acerca de la vida de Pedro y de los apóstoles en ese lugar. Así que ese es otro conquistador. Otro de ellos, hermanos, es Nehemías. En el libro de Nehemías, el capítulo 2, versículo 18 al 20, la palabra del Señor dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Pero mire esto: cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio, ojo a esto, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y hermanos, en ese momento de presión, quizás Nehemías pudo haber fluctuado. En ese momento de presión, el ánimo de ellos pudo haber decaído, hermanos amados. Pero ellos se entendían que Dios estaba con ellos y estaban dispuestos a dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo a través de sus vidas. Por eso en el versículo 20 dice: y en respuesta a esos que nos despreciaron, a esos que se levantaron, les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Así que encontramos, hermanos amados, hombres y mujeres como Rahab, hombres y mujeres como Pedro, hombres y mujeres como José, hombres y mujeres como Nehemías, hermanos amados, que se levantaron como conquistadores, se levantaron porque creyeron a la palabra y dieron testimonio con sus vidas de haber creído a Dios, sin importar las críticas. Quizás en este tiempo muchos se han levantado para criticarte, quizás en este tiempo muchos se han levantado para despreciarte, para menospreciarte, pero déjame decirte en el nombre del Señor: es hora que te levantes como un conquistador. Es tiempo de que te levantes a creerle al Señor y a decir: un momento, el Dios de los cielos está conmigo, Él me prosperará, Él me levantará, porque soy su siervo, porque soy su sierva, y ninguna cosa de lo que Dios envíe sobre la tierra podrá tocarme, porque soy un hijo del Rey de Reyes y el Señor me saca en victoria. Esa es, hermano, la convicción que debe tener un conquistador. Por eso déjeme decirle, hermanos, usted es un conquistador cuando usted entiende que da testimonio aún en medio de las críticas y aún en medio, hermanos, del desprecio, aún sin importar las circunstancias, sin importar lo que pueda venir a su vida. Usted entiende esto. En segundo lugar, hermanos amados, quiero decirle que un conquistador también es uno que renuncia a sus ambiciones personales y trabaja por las de Dios, sabiendo que estas son mejores que las suyas. Wow, tremendo esto, hermanos amados. Escúcheme bien: un conquistador es una persona, y si puede anótelo por favor, es una persona que está dispuesta a renunciar a sus ambiciones personales, a sus proyectos personales, hermanos, para trabajar en los proyectos de Dios, para trabajar en la obra de Dios, sabiendo que esta es mejor
que las suyas. Los proyectos de Dios son los mejores que son mejores, hermanos, que los nuestros. Los proyectos de Dios son más altos que los nuestros. Hermanos, eso es lo que dice la palabra. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y un conquistador, hermanos, es uno que entiende eso y así que está dispuesto a renunciar a esas ambiciones personales por dedicarse a trabajar en la obra de Dios, por dedicar su vida, su tiempo, su esfuerzo, por trabajar en los proyectos de Dios. Y déjeme decirle que una persona que hace esto no será avergonzado. Mire lo que dice la palabra del Señor, el ejemplo lo vemos allí en el versículo 7 del capítulo 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, es importante esto, porque un conquistador es una persona, hermanos, que está dispuesta a entregar su vida al servicio de la obra de Dios. Y en la vida de Noé nosotros vemos esto. Un hombre, hermanos amados, que se tardó 120 años, hermanos, en construir un arca. Dedicó toda su vida, gran parte de su vida, hermanos. No toda, pero sí gran parte de su vida para trabajar en un proyecto, el proyecto de Dios, un proyecto divino que iba a traer salvación a él y también salvación a su familia, y no solo a ellos, sino también, hermanos, los animales y a todo el que quisiera creer. Pero la gente no quiso creer, la gente tildaron de loco a Noé, pero este hombre sabía para quién estaba trabajando. Por eso un conquistador, hermanos amados, es uno que está dispuesto a renunciar a sus ambiciones personales y trabajar en los proyectos del Señor. Ahora, hay otra porción, hermanos, que nos muestra otro ejemplo, y es el ejemplo del apóstol Pablo. En Filipenses, el capítulo 3, versículo 4 al 8. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 8. El apóstol Pablo menciona estas palabras y dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Mejor dicho, este hombre era súper preparado. Pero dice la palabra pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice el versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y el versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, un hombre que entendió que los proyectos de Dios eran los mejores. Un hombre que entendió que quizás de lo que él se había jactado terrenalmente, hermanos, aunque humanamente podría ser digno de elogio, él dijo: todo esto lo tengo por basura, todo esto de nada me sirve, porque yo tengo un proyecto mejor, tengo una visión mejor, y es gloriarme en el Señor. También en Mateo dice la palabra, hermanos, en cuanto a Mateo, el apóstol, dice la palabra del Señor en Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo a Mateo: sígueme. Y dice: y se levantó y le siguió. Un hombre, hermanos, que tenía un trabajo, un hombre que tenía algo ya, podríamos decir, estable. Era nomás el recaudador de impuestos. Un hombre que a lo mejor, hermanos, gozaba de una buena estabilidad económica. Pero un hombre que cuando escuchó el llamado de Jesús, inmediatamente lo dejó todo por seguirlo a él. Hermanos, si quizás no llevaba mucho tiempo, simplemente el Señor pasa y lo llama.
Y quizás el Señor te está llamando hace tiempo, quizás el Señor te está diciendo, hey, qué bueno, tienes buenas ideas, tienes buenas proyecciones en tu vida, pero te estoy llamando para algo mejor, para que extiendas mi reino en la tierra, para que seas un instrumento en mis manos. Yo no sé, hermanos, si tú eres uno de esos, pero si eres un conquistador, entenderás que los proyectos de Dios son mejores que los nuestros, que las cosas que Dios desea, lo que Dios tiene, la visión de Dios es mucho más grande que la nuestra. Y aunque podemos, hermanos, hacer cosas en lo que nosotros queramos trabajar, no podemos perder de un lado, no podemos perder de vista, hermanos, lo que compete a la obra del Señor, porque la obra no se detiene, la iglesia no se detiene, la iglesia no es detenida por una pandemia, la iglesia no es detenida por un virus. Quizás los templos se han cerrado, pero la iglesia sigue abierta, porque tú estás ahí en casa, clamando y haciendo de tu casa un altar familiar. Los templos se cerraron, pero se abrió una iglesia en cada casa, en cada hogar. Así que nos hemos multiplicado en el nombre del Señor. Levántate y dile: Señor, vale la pena confiar en tus proyectos, vale la pena trabajar en tus proyectos, son los mejores. Y yo te aseguro, hermanos, no has estado mal, porque Dios te ha sostenido, Dios ha estado contigo, Dios te ha guardado, Dios te ha recompensado por mantenerte ahí trabajando fiel, firme, anunciando la obra del Señor, aún desde tu casa, a tus vecinos, a tu familia, porque lo que Dios hace, hermanos, es mucho mejor. Y también vemos otro ejemplo de la palabra del Señor en el libro, hermanos, de Hebreos, el capítulo 11, ahí donde estamos, en el versículo 24 al 27, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, y mire esto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, renunció, hermanos, a uno de los puestos que podía haberlo convertido en el faraón, en el próximo faraón. Renunció a ello, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Wow, qué tremendo es esta palabra, hermanos amados. Un conquistador es una persona que está dispuesta a renunciar, hermano, a sus proyectos personales por trabajar en los proyectos del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. En tercer lugar, un conquistador es uno que se mantiene fiel hasta el final, sabiendo que lo que le espera en la presencia de Dios es lo mejor. Y el versículo 39 y 40 de Hebreos 11 dice: y todos estos, los que mencionamos al principio, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos amados, estas personas murieron sin ver lo que habían creído. Murieron, hermanos amados, estuvieron dispuestos a ir hasta el final de sus vidas, mantenerse en fieles. A lo mejor no dijeron cuando ya estaban ancianos o cuando estaban a punto de morir: no valió la pena, no, ¿por qué? No, hermanos, ellos se mantuvieron fieles y dijeron: no importa, si es necesario morimos, así no veamos, pero creemos que lo que Dios va a preparar para nosotros es mucho mejor. Ese es un conquistador, una persona, hermanos, que se mantiene fiel hasta el final, porque sabe que en la presencia de Dios le espera lo mejor de lo mejor. Encontramos ejemplos también como Esteban en Hechos capítulo 7, versículos 58 al 60. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, un hombre que fue fiel hasta el final.
¿Qué decimos de Jacobo? En el mismo el libro de Hechos, hermanos, capítulo 12, versículo 2, dice que Herodes dice y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Otro de los mártires, hermanos, de la iglesia primitiva. También hablamos del apóstol Pablo, allí en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo dice estas palabras: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Escucha estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Ese es un conquistador, hermanos. Es una persona que permanece fiel hasta el final, hermanos, porque entiende que en la presencia de Dios está el mejor de los galardones. Eso es, en tercer lugar, un conquistador. En cuarto lugar, hermanos, un conquistador es uno que se sobrepone a las crisis. Escúcheme bien, uno que se sobrepone a las crisis y no se desanima, sino que por el contrario, hermanos, imparte palabras de fe a otros. Ese es un conquistador. Cuando llega la crisis, él no se desanima, se mantiene fiel, firme y no se desmotiva, no desmaya. Y por el contrario, da palabras de ánimo y da palabras de fe a otros en medio de las crisis. El versículo 29 del capítulo 11 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de Moisés. En Éxodo se nos explica mejor este pasaje. En el capítulo 14, versículo 13, dice: y Moisés dijo al pueblo. Esas palabras se las dijo, hermanos, en ese momento cuando iban a pasar el mar rojo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Qué tremendo, hermanos. En un momento crucial, en un momento donde parecía que no había salida, en un momento incluso donde el mismo pueblo, hermanos, empezó como a murmurar y a clamar: Dios fue que nos trajo aquí para entregarnos nuevamente, para que nos mataran. Hermanos, Moisés se levanta en el nombre del Señor, no desanimado, no a decirles: ay sí, pueblo, Dios nos defraudó, ay sí, pueblo. No se levantó para eso, hermanos. Moisés se levanta para darle palabras de ánimo. No desmayó él, pero también alentó a aquellos que quizás estaban confundidos. Lo mismo sucedió con Josué y Caleb en el libro de Números capítulo 14, versículos 6 al 9. Usted recordará la historia allí donde los espías vienen con un reporte de lo que habían visto en la tierra prometida. Y yo sé que usted se acuerda de este pasaje. Y ahí en la tierra prometida ellos habían visto, hermanos amados, los frutos, habían visto la tierra que era agradable, pero también habían visto gigantes, hermanos, y ellos se atemorizaron. 10 de ellos se atemorizaron y empezaron a hablar luego al pueblo, dando un informe negativo y diciendo: no podemos, nosotros somos como hormigas delante de ellos. Pero dice la palabra, hermanos, que el pueblo desmayó, que el pueblo decayó. Así que Josué y Caleb, hermanos amados, se levantaron de parte del Señor, y mire lo que hicieron. Ellos no se desmotivaron, ellos no se desanimaron. Por el contrario, dice versículo 6: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esas fueron las palabras de estos hombres. Pero lastimosamente, hermanos, el pueblo murmuró, el pueblo decayó. Pero el ánimo de estos hombres no, se mantuvo firme, se mantuvieron firmes, hermanos, en sus convicciones.
Y por eso fueron los únicos de esa generación que lograron entrar a la tierra prometida. Hermanos, porque ellos entendieron que las crisis no los debían desmotivar, que los momentos difíciles no era para desanimarlos ni para que desmayaran. Ellos sabían que era una prueba, pero que cuando pasaran esa prueba iban a ver la victoria. Eso es lo que hace un conquistador. Y en el nombre del Señor yo te digo, hermano, no te desanimes, no desmayes frente a esta crisis que estamos viviendo, no desmayes frente a este tiempo que estamos pasando, porque vienen tiempos donde también, hermanos amados, un avivamiento de Dios viene sobre la tierra. Es lo que declara su palabra, hermanos. Viene un grande avivamiento a raíz de todo esto. El Señor ha de manifestar su gloria de una manera poderosa, así que no desmayes, sino que abre tu boca para bendición, abre tu boca para motivar a otros, abre tu boca para animar a otros, no para desanimar, no para decir esto no sirvió de nada. Levántate en el nombre del Señor y que tus palabras honren al Rey vivo y al Dios todopoderoso. También vemos a David en primer libro de Samuel, capítulo 17, allí, hermanos, en la batalla contra Goliat, y en el versículo 34 dice: y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Usted conoce el contexto de esta historia. Cuando David llega, hermanos, el ánimo del pueblo estaba por el piso. Cuando David llega allí a visitar y a saber cómo estaban sus hermanos, pudo escuchar las palabras de este filisteo, y el ánimo del pueblo estaba por el piso. Tenían temor, tenían miedo. Pero cuando David, hermanos, escucha a este gigante y ve a este gigante, él no desmaya diciendo: uy, qué hombre tan grande, uy, no, con razón esta gente está atemorizada. No, hermanos, David se levantó como un conquistador, porque empezó a ver que el Dios al cual él había creído, el Dios al cual servía, era más poderoso, y que si lo había librado de un león o de un oso, también lo iba a librar de manos de ese filisteo. Y se levantó David para declarar palabras de conquistador, para darle fortaleza al rey y para decirle al rey: no desmaye tu corazón, rey. El Señor estará conmigo y yo lo voy a vencer. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hacer en este tiempo: levantarnos y hablar palabras de fe. El lenguaje de Dios, hermanos, es el lenguaje de la fe. Pero también vemos, hermanos, a Nehemías, otro conquistador, hermanos, que justamente también entendió esto. Y en el capítulo 4, versículo 8 dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: mire, esto es lo que hace un conquistador. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron esto nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada cual a su tarea. Eso es lo que hace un conquistador, hermanos. Un conquistador no desmaya, un conquistador no desfallece, un conquistador se mantiene firme, se mantiene, hermanos amados, valeroso, valiente frente a la circunstancia difícil, y motiva a otros. Eso es lo que hace un conquistador. Y por último, un conquistador es uno que está dispuesto a sufrir por la causa más grande de todas, y es la causa de nuestro Señor Jesucristo. Eso hace un conquistador. Él está dispuesto a sufrir, hermanos amados, por esto. El versículo 36 dice de Hebreos 11: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Y no fueron los únicos, hermanos. Los apóstoles, ellos vivieron, hermanos, cosas tremendas, pero ellos entendieron que sufrir por la causa de Cristo era una bendición.
Y yo quiero que usted lo mire y rápidamente voy a terminar con esto. En el capítulo 4, vamos a leer varios versículos. Por favor, ubíquese allí en Hechos, capítulo 4. Mire algo tremendo y poderoso que vamos a ver allí en ese pasaje. Versículo 3 primero. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Verso 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24. Y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y no dice, en esta oración no dice, y empezaron a decir: Señor, y acábalos, y destrúyelos. Y no, hermanos, mire lo que dice la palabra: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ay, hermanos, qué bendición. Para ellos, hermanos, era un honor, para ellos era un privilegio recibir azote, ser despreciados, ser maltratados, ser encerrados en una cárcel, por causa de Cristo. Para ellos, hermanos, era un privilegio, porque ellos entendían, hermanos, que no había nada mejor que sufrir por la causa de Cristo. En el capítulo 5, por favor, no se me pierda. Capítulo 5, vamos a leer también varios versículos. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Verso 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Verso 28. Diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario nuevamente obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Verso 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Escúcheme, no salieron aburridos, no salieron tristes, no salieron diciendo: no, si ve, no aguanta seguir predicando a Cristo, no, esto para recibir dolores, esto para recibir azotes, no, qué pereza, yo no quiero esto. No, dice: y salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días le dijeron que no más. Pero en el 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hermanos, estos hombres conquistadores entendieron eso, hermanos. Entendieron que un conquistador es uno que está dispuesto a sufrir por la causa más grande de todas. Y es la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé, hermanos, si usted entiende esto, pero eso es ser un conquistador. Y yo quiero repetirle rápidamente, hermanos, estas 5 cosas de lo que es un conquistador. Permítame, por favor, quiero repetírselas así rápidamente. Un conquistador, en primer lugar, es uno que da testimonio de lo que ha creído sin importar las críticas o las consecuencias. Número 2, un conquistador es uno que renuncia a sus ambiciones personales y trabaja por las de Dios, sabiendo que éstas son mejores que las suyas. Amén. Tercero, un conquistador es uno que se mantiene fiel hasta el final,
sabiendo que lo que le espera en la presencia de Dios es lo mejor. Cuarto, un conquistador es uno que se sobrepone a las crisis y no desmaya y no se desanima, sino que por el contrario imparte palabras de fe a otros. Y por último, hermanos amados, un conquistador es uno que está dispuesto a sufrir por la causa más grande de todas, y es la de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle algo, hermanos, se necesitan conquistadores. En este siglo y en este tiempo, el Señor necesita conquistadores. Y espero en el nombre del Señor que usted y yo nos levantemos como esos conquistadores que Dios está necesitando en este tiempo. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Amado Padre, te agradecemos en esta hora en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Y te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por esta palabra, Señor, poderosa. Por esta palabra viva y eficaz. Por esta palabra que nos desafía, por esta palabra que nos motiva, que nos levanta, por esta palabra, Señor amado, que es una palabra fiel y verdadera, Señor. Y esa palabra nos lleva a entender que somos conquistadores. La palabra también lo dice como vencedores, porque en Cristo somos más que vencedores, Señor. Y dice la palabra, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en el nombre de Cristo yo ruego que en este tiempo nos levantemos conquistadores, personas que entendamos, Señor amado, lo que tú quieres y nos alineemos a tus propósitos, Señor, a tu visión, a lo que tú deseas hacer en este tiempo. Padre, que entendamos, oh Rey de la Gloria, que en todo tú tienes el control y que aún en medio de esta crisis y de esta pandemia tú tienes un propósito, Señor. Queremos hacer parte de ese propósito como iglesia para este tiempo, Señor amado. Dios, quita toda incertidumbre en nuestras vidas, todo temor, Señor, en el nombre de Cristo. Danos cada día esa habilidad. Danos cada día esa fortaleza, danos cada día ese ánimo, Señor, para podernos levantar como esos conquistadores llenos de fe, esos conquistadores, Señor, llenos de convicción, para creer a tu palabra y levantarnos, Señor, a seguir anunciando el reino de nuestro Dios. Señor, yo te agradezco en esta hora y bendigo a cada persona. Si hay alguien que llega por primera vez a esta sintonía, a esta producción de este video, si usted llega por primera vez y usted dice, yo quiero convertirme en un conquistador, yo quiero ser un conquistador en este tiempo, necesitas tener al mayor de los conquistadores en tu corazón. Ábrele tu corazón a Jesús, ahí donde estás, de una manera muy sincera, solo dile estas palabras con la mayor sinceridad. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Señor, te necesito hoy más que nada. Mis pecados me han alejado de ti todo este tiempo, pero hoy creo que tu sangre derramada en la cruz me limpia de todo pecado. Me arrepiento de cada uno de ellos y te pido perdón, Señor. Limpia mi corazón, mi vida, mi mente y mi ser y hazme una criatura diferente. Hoy por la fe te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador personal. Ayúdame a seguir de ahora en adelante como un conquistador en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por este tiempo de celebración y gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado hoy de compartir tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, que Dios le bendiga. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Que la gloria del Señor sea sobre tu casa, sobre tu vida. Levántate como un conquistador en este tiempo, porque Dios está necesitando conquistadores. Bendiciones para todos y feliz noche.